Para navegar en una escena tenemos tres herramientas diferentes. Una herramienta de navegación que nos va a permitir orbitar, otra herramienta de navegación que nos va a permitir desplazarnos bidimensionalmente, hacer una especie de slide, y una tercera que nos permite acercarnos a los objetos, ya sea de manera tridimensional o de manera bidimensional, dependiendo de la vista que estemos usando. Esa es una gran diferencia. Es diferente si estamos trabajando en una vista angular o vista de perspectiva como la que tenemos acá, o si estamos trabajando en una vista ortográfica como el top o la vista superior como lo tenemos acá. Voy a iniciar en la vista de perspectiva. Aquí tenemos una nueva escena. Esta escena tiene un par de piezas adicionales dispuestas o distribuidas en forma diferente sobre el espacio tridimensional. Y vamos a iniciar con la primera herramienta que se llama la herramienta de orbitar o de hacer un tumble. Tumble es un movimiento particular que pueden hacer los objetos. Es más claro entenderlo sobre los aviones o los drones o cualquier elemento que pueda volar. Lo que puede hacer es que puede girar o rotar sobre su mismo eje. Eso es lo que se conoce como un tumble. Para orbitar o hacer un tumble aquí en Blender, se utiliza el botón del medio del mouse. Por lo tanto, se requiere que tengamos un mouse con el botón del medio o con un scroll. Damos clic sobre el espacio tridimensional con el botón del medio, mantenemos presionado y arrastramos. Eso nos va a permitir orbitar o hacer un tumble sobre la escena particular en la cual estamos trabajando. Noten que el punto sobre el cual se orbita o sobre el cual se hace un tumble corresponde al punto medio de la vista en la cual estamos trabajando, que podría ser más o menos por acá. Sin importar dónde coloquemos el puntero, el punto de referencia siempre va a ser el mismo, que es el punto medio sobre la vista sobre la cual estamos trabajando. Esto quiere decir que en realidad Blender no tiene en cuenta la selección de los objetos, sin importar que sea uno o un grupo. No se van a tener en cuenta cuando se hace el tumble. El tumble siempre se va a hacer de acuerdo a ese punto medio, más o menos a esa referencia media que se tiene sobre la vista en la cual estamos trabajando. La segunda herramienta que tenemos para navegar una escena es lo que se conoce como un pan. Bueno, en realidad no es un pan. Si estamos aquí en la vista tridimensional, se le conocería como un movimiento de cámara, un camera track, que nos permitiría hacer una especie de slide. Para ejecutarlo vamos a seguir utilizando el botón del medio, que es clave aquí en Blender para la navegación de las escenas. Mantenemos presionado el botón del centro y utilizamos la tecla Shift o mayúsculas también presionada. Cuando tenemos estos dos botones presionados, podemos desplazarnos sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical. Si tratamos de homologar este movimiento con un movimiento de cámara real, si nos desplazamos sobre el eje horizontal, entonces tendríamos algo como un camera track. Y si nos desplazamos sobre el eje vertical, tendríamos algo así como un camera pedestal, o una cámara de pedestal. El tercer y último movimiento para navegar una escena, aquí en las vistas angulares como la de perspectiva, sería el movimiento de dolly, que nos permitiría acercarnos o alejarnos hacia los objetos o hacia un punto particular en la escena. Nuevamente tendremos el botón del medio del mouse y le sumaremos la tecla control. Con la tecla control y el botón del mouse ambas presionadas podremos ir hacia adelante o hacia atrás para hacer lo que en los movimientos de cámara tradicionales se conocería como un dolly in o un dolly out, un acercamiento o un alejamiento hacia un punto particular. Noten nuevamente que Blender no tiene en cuenta la selección de los diferentes objetos. No importa si tenemos seleccionado uno, dos o un grupo de objetos, el acercamiento o el alejamiento se hace nuevamente a ese punto medio que corresponde a la vista particular en la cual estamos trabajando. Ese va a ser el punto de referencia para hacer el dolly in o el dolly out. Como una variante de este movimiento correspondiente al dolly in y al dolly out, al acercamiento o alejamiento hacia un punto particular, tenemos el scroll. Si contamos con un mouse que tiene un scroll, no solo un botón del medio, sino que es una rueda o un scroll, podremos usarla para hacer un dolly in por pasos o un dolly out por pasos si lo utilizamos de manera contraria. Entonces recuerden tres movimientos que nos van a permitir navegar sobre la escena de las vistas angulares como esta vista de perspectiva. El primero simplemente el botón del mouse o el botón del centro del mouse o scroll sostenido y simplemente arrastramos para tener el movimiento de orbitar o hacer un tumble. Si utilizamos Shift y el botón del centro del mouse vamos a poder hacer un camera track o un camera pedestal, que básicamente es un desplazamiento de la cámara arriba, abajo, derecha o izquierda.
Y por último, si utilizamos la tecla Control y el botón del centro del mouse, podemos hacer un dolly in, acercarnos, o un dolly out, alejarnos. De manera alternativa, recuerden, si tenemos un scroll, podemos hacer un acercamiento por pasos o un alejamiento por pasos. Para el caso de las vistas ortográficas o las vistas bidimensionales o de construcción, entonces voy a ir al top. Recuerden que aquí tenemos una vista ortográfica o bidimensional, ya no tenemos la distorsión angular de las vistas de perspectiva. Hay una pequeña variación sobre los movimientos que podemos realizar para navegar la escena. Aquí podremos utilizar el desplazamiento de la cámara, que recuerden que será con la tecla Shift y el botón del centro. Y en este caso no estaríamos haciendo un desplazamiento tridimensional, sino al ser un espacio bidimensional simplemente estaríamos haciendo algo así como moviendo una hoja o desplazándonos sobre una hoja bidimensional. Y el segundo movimiento que tenemos es el de acercamiento adelante o atrás, que al ser una vista bidimensional ya no tendríamos un dolly como en las vistas angulares o de perspectiva, sino que en este caso tendríamos algo más parecido a un zoom digital. Entonces presionamos Control y la tecla del centro del mouse y podríamos hacer un zoom in y un zoom out. Y si intentamos utilizar la herramienta de orbitar con el botón del centro del mouse, automáticamente Blender va a convertir o nos va a intercambiar la vista ortográfica nuevamente por una vista angular, en este caso la vista de perspectiva. Como última opción hay una pequeña variante para la navegación y es una especie de navegación intercambio de punto de vista que tiene Blender. Si utilizamos la tecla Alt y el botón del centro del mouse, dependiendo de la dirección en que hagamos el arrastre, si arrastramos a la derecha tendremos la vista lateral, si arrastramos a la izquierda tal vez el back, si arrastramos hacia arriba tendremos el bottom, si arrastramos hacia abajo tendremos el top. Si nuevamente solo nos movemos o nos desplazamos utilizando los comandos de navegación, podríamos tener un punto de vista diferente sobre la escena. Recuerden entonces dos opciones diferentes. Si tenemos la vista de perspectiva, tendremos comandos de navegación muy similares a los movimientos de cámara. Si en cambio estamos sobre una vista ortográfica, tendremos los movimientos muy similares a si estuviéramos viendo la vista sobre un papel plano, bidimensional. Y en ambos casos una pequeña variación sobre la forma en que nos podemos acercar hacia un objeto utilizando el scroll, que lo haríamos por pasos.